Me gustaría más que lo apreciáramos como retos de quienes en la maestría en educación comparada van a tocar por alguna vía o en algún nivel de profundidad la referencia de formación docente. Junto con la formación docente, quizás, como en el caso de la doctora Bel, y en el caso de la doctora Mariela, y en el caso de José y de Mariano, hay temas que van vinculando unos temas con otros. Entonces pueden estar atentos a esos temas de manera diversa. Luego abrimos el escenario. Un primer escenario claro. Ahí tenemos los temas. Pasa el siguiente. Oh, te va a dar no es una tortícula, sino una caída que me voy a dar. Sí. No, por allá me ayuda, gracias. Bueno, lo primero es esto. En este campo de la educación y de la formación docente hay muchísima información, porque es una información de carácter exagerado. Yo quisiera que al principio nos acercáramos de manera directa a unos textos de carácter esencial, que creo que quien se vaya a dedicar a componentes de la educación y de la formación docente en América Latina tiene que darle alguna mirada, algún tipo de mirada a algunos de estos textos. No son todos, son algunos que yo me he atrevido a colocar allí, de manera de ejemplo, para que veamos algunos referentes. Bueno, no es casualidad que el primero sea justamente los informes que ya bien señalaba Mariano, vinculados al Banco Mundial, sobre la calidad de la educación y el crecimiento económico, un poco con la teoría de que ciertas dimensiones de la calidad de la educación que nos llegan a definir, pues va a promover en la gente lo que es el crecimiento de carácter económico. Entonces hay una visión, como bien, extremadamente interesada desde el punto de vista economicista, desde el punto de vista de la visión neoliberal, que cierta calidad de la educación, no solo en el crecimiento económico, sino también en el ámbito de la formación docente. Profesores de formación docente con una calidad alta que no definen, pues puede promover crecimiento económico de los estudiantes de formación docente, como una hipótesis medio extraña. Está el texto de la profesora Denise y Cecilia, Bayán y Rosel, que son los apellidos, maestros de escuelas básicas en América Latina, hacia una radiografía de la aprobación de la profesión docente, que es un libro que promueve el preámbulo del proyecto de educación de América Latina y del Caribe, que involucra, es muy importante tener presente los países, porque uno de los datos referidos en el ámbito de la educación comparada es también la posibilidad de acercarse a entidades de países. Cuando es gran nacional, como lo hemos definido, si es el contexto del aula, que se hagan escuchar cómo están las investigaciones de ustedes. Si son en contexto transnacional, es que es exclusivamente en algunos de los países del aula. Si es un contexto de carácter internacional, en algún país del aula y otro país que no corresponde al aula. O si son eventos comparativos dentro del mismo país, cuando son momentos históricos distintos, etapas históricas distintas o políticas educativas de un momento y de otro momento. En este libro de la profesora Bayán y Rosel están involucrados Argentina, Colombia, El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y el Uruguay. Una experiencia, una radiografía de la profesión docente, como lo llaman ellos, de manera bien interesante. El libro de Flores, de la profesora Isabel Flores, también es un libro cuya fuente fundamental es la UNESCO, cómo estamos formando los maestros en América Latina. A mí desde ayer me quedó con muy buena gana el tono de una interrogante que nos colocaba la doctora Mariela a propósito, bueno, cuál es el mérito que tiene la formación docente en el ámbito de la diversidad, de la interculturalidad, de la inclusión. Entonces, igual, este tema de cómo estamos formando a los maestros de América Latina es que pensamos que la
formación de los maestros en América Latina se debe hacer desde algo. Bueno, desde algo también vamos nosotros a discutirlo en parte de nuestro trabajo. El siguiente, que es de Luis Miguel Sarabia e Isabel Flores, está referido a la formación de maestros en América Latina, un estudio realizado en 10 países. Y ese trabajo lo tiene el Programa de Educación Básica de la Cooperación Alemana en Desarrollo. Un poco porque también en América Latina, y puede ser parte de algunos estudios, en el caso de los estudios comparados de la educación, valga la redundancia, es la presencia de misiones internacionales, no solo en el ámbito de los estudios educativos en América Latina, sino en programas educativos en América Latina. Nosotros tenemos, luego vamos a hacer algunos detalles sobre eso, pero en el ámbito de la formación docente ha sido como que a la más que se le han acercado experiencias internacionales en el ámbito de la formación. Luego está uno que se hizo muy famoso en el 2006 hasta el 2008, porque luego ha sido superado por otros libros de la profesora Magali Robanino y Anton Korner, bueno, justamente por un convenio con Alemania sobre los modelos innovadores de la formación inicial docente. En este libro están experiencias de Estados Unidos, de Asia y de Finlandia, que ya la mencionaba con bastante determinación Mariana en su estudio. Además que en este momento constituye casi un boom en el ámbito de la discusión, y no del modelo, con eso tengo diferencias, pero por lo menos en el ámbito de la discusión y del debate en torno a lo que es la formación, los maestros y la figura de los estudiantes. En el caso de Finlandia se ha convertido como el núcleo ultra por lo menos de la discusión. No sé si del modelo, pero por lo menos sí de la discusión. El libro de la Oficina Regional de la Internacional de la Educación en América Latina, la formación docente en América Latina, que tiene los estudios de Chile, Nicaragua, Perú y República Dominicana, un libro realizado en Costa Rica. Luego está de Oscar Barrios, la formación docente, teoría y práctica, porque es un poco una dimensión teórica por dónde debe ir la formación docente en América Latina, por dónde debe ir nuestra formación docente, y el debate también por dónde debe ir la formación docente en el contexto del aula, con una hipótesis que yo luego les diré a propósito de eso. Está del PREA, la siguiente, ¿ya? Gracias. El programa de promoción de la reforma educativa en América Latina y el Caribe. Está luego el del profesor Ramón Ulises Salgado, la formación docente en la región, de las escuelas normales a las universidades, realizado por el Instituto Internacional para la Educación Superior de América Latina y el Caribe, que es una compilación de los informes de formación docente en América Latina. Cada país de América Latina tiene un informe que se comenzó a hacer en el año 2005, 2004, 2005, 2006. El de Venezuela le correspondió a Luis Peñalver presentarlo. Está en internet, pueden buscarlo, además está grande, es un libro bastante grande, pero todos los países tienen informes de formación docente, todos, sin excepción. Si alguien necesita uno en particular, por favor, que lo solicite y yo se lo pudiera enviar. Y ese libro de Ramón Ulises intenta hacer un recorrido bien importante de la formación docente desde las escuelas normales hasta, por supuesto, las universidades, que nosotros vemos en el caso nuestro, la universidad pedagógica, un poco como nucleadora, en el sentido de nuclear los institutos pedagógicos. Yo tengo diferencias con ese enfoque, yo coloco un poco el asunto antes de las escuelas normales, que es otro dato que históricamente nosotros debemos conocer, por lo menos en lo que se refiere al proceso de la formación docente en Venezuela. Está el libro de Ingersoll, Richard Ingersoll, sobre el estudio comparado sobre la formación docente y antecedentes académicos de los docentes en 6 países de América Latina, de la profesora Rosa María, me imagino que algunos de ustedes la deben conocer, el nuevo rol docente, qué modelo de formación, para cuál modelo educativo, el de la UNESCO, la formación docente, un aporte a la discusión, la experiencia de algunos países, y la Universidad Metropolitana de las Ciencias de la Educación, que tiene una publicación muy grande y muy larga del producto de un seminario de las universidades pedagógicas en América Latina. La Universidad Metropolitana de Ciencias de
Junto con ese referente de los textos, es importante acercarse a los informes de formación docente, que no lo recuerdo. Para nosotros es casi obligatorio, por supuesto, hay muchos colegas aquí trabajando en el área de formación docente. ¿Quiénes están? Levanten alguna manito. Muy bien. Vamos a ver si nos reunimos antes de marcharnos de acá. Entonces están allí los textos de formación docente y vean que están también incluidos en los de Antigua y Barbuda y San Vicente y las Granadinas, justamente porque nosotros necesitamos ver entonces, primero, me disculpan que lo diga de esta manera, la diversidad. Le voy a colocar otra palabra para ayudar a la diversidad, inmensa diversidad. Y estoy colocando una exageración que no hace falta, de las concepciones, de las dimensiones y de los diseños de la formación docente en América Latina. Aquí no hay una cosa que se parezca a otra en ningún país en relación a la formación docente. No solo eso, entonces también tenemos como un elemento importantísimo para el estudio, para el análisis y la toma de decisiones, lo referido a la formación docente en áreas de lengua inglesa. Entonces, porque eso nos conecta con la visión colonial de países que han tenido vinculaciones con el área de formación inglesa, no inglesa, sino inglesa, propiamente de Inglaterra. Entonces, cada uno de esos textos, Antigua, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Nicaragua, San Vicente, Venezuela, bueno, han tenido sus participaciones de manera muy importante. Isabel está por allá, Isabel nos hablará quizás en algún momento de quién es responsable del informe de formación docente en Cuba, que también tuvo un equipo, igual aquí en Venezuela, pero en Venezuela hubo que hacer todo. Se hizo uno primero y se devolvió, y luego hubo que hacer lo otro que lo hice yo. Algo pasó allí, como el primer informe. Bueno, en este recorrido de carácter histórico que nosotros hemos comenzado a ver en el marco del pensamiento pedagógico y la formación docente, nosotros no podemos comenzar a hacer análisis comparativos en el ámbito de la formación docente, al menos desde mi perspectiva, como si toda la cosa que nosotros conocemos solo está ocurriendo en el presente, o hasta dónde nos alcance el referente de la memoria histórica o el referente cronológico en términos de los procesos. Aquí la cosa ha pasado por elementos más amplios, más diversos y más ricos en el ámbito de la formación docente. Entonces tenemos unas claves fundamentales en el ámbito del pensamiento pedagógico y en el ámbito de la formación docente que es necesario que nosotros veamos con bastante determinación, algunos más, algunos menos, que pudiéramos trabajar. Bueno, José Martí, Pablo Freire, Luis Alberto Figueroa, que han venido influyendo en las determinaciones de la educación en términos generales y los términos de la formación docente en términos particulares, que aún siguen permeando los diseños de formación docente en América Latina. El pensamiento de Martí, el pensamiento de Freire, el pensamiento de Luis Alberto Figueroa, quizás con sus diferencias unos más que otros, pero han estado presentes. Parecen maestros del pensamiento pedagógico, de la manera de concebir el maestro, de la manera de concebir el niño, de la manera de concebir la escuela, de la manera de concebir el Estado, las políticas públicas en formación a los docentes. Eso no se ha detenido. A lo largo del tiempo, de manera diferente, han estado incorporando sus ideas en los diseños, en los proyectos y en la política. Bueno, que eso funcione como efecto de movimiento en la realidad ha sido otra cosa, pero por lo menos circula el efecto de su pensamiento. Pero aparte de eso, nosotros tenemos también el caso de Domingo Faustino Sarmiento, no solo en el ámbito del pensamiento, sino igual que Martí, con una producción en el área de libros, revistas, textos de carácter escolar, que son sumamente importantes para ver cómo se tejió, cómo se reconfiguró la idea de formación docente en el tiempo.
Y quizás mucha de la historia o de la formación docente que tenemos nosotros en el momento contemporáneo alberga, guarda, recoge alguna de sus ideas. Y que es posible que por allí haya todavía sistemas de pensamiento o sistemas de ideas que pudieran darnos alguna explicación, que pudieran servir incluso de hipótesis o de referentes para la formación que nosotros requerimos construir en este instante de América Latina y por supuesto de Venezuela. Me gustaría verlo así, ¿no? Como América Latina y Venezuela. Bueno, el caso de Simón Rodríguez, para el caso de América Latina y para el caso de Venezuela, que es una referencia fundamental, uno coloca su jugador más querido, Simón Rodríguez, bueno, y aparece no sé cuántos cientos de miles de textos en relación a Simón Rodríguez. Es quizás en América Latina uno de los autores más atendidos en términos de su educación, en términos de su escritura, en términos de su pensamiento y en términos de la manera como Simón Rodríguez llegó a decir las cosas sobre la escuela, sobre el maestro y sobre lo que pensaba que tenía que ser la educación y la formación docente. Para nosotros Simón Rodríguez sigue siendo una referencia y pudiera ser una referencia en un proceso de investigación vinculado justamente con la formación docente venezolana. Bueno, Eugenio es Hostos, en México, el profesor Rafael Ramírez, no tiene nada que ver con nuestro Rafael Ramírez. En Bolivia, Juan Tamayo, en Colombia, Agustín Nieto Caraballo, etcétera, etcétera. Entonces nosotros podemos tener allí una referencia bien importante y de esos materiales, algunas cosas que a alguien le interesen, seguramente yo lo dejo como texto general. Nosotros hemos venido trabajando tres cosas. Una primera sobre el pensamiento educativo y la formación en Venezuela desde 1680 a 1870. Ese es un libro que estamos culminando recién. Le he pedido, por cierto, al doctor Hurtado que me haga la presentación, solo que la cosa va a serio porque se pensaba que eran pocas páginas y ya van 470. Ojalá que cuando lo termine pueda quitarle más bien un poco en vez de ponerlo, porque son documentos desde ese año, 1680 hasta 1870 para el caso de Venezuela. Queremos pensar en un libro similar para América Latina. Seguramente eso le corresponde a uno de ustedes hacerlo conmigo o le corresponde a usted solo. El otro caso es que nosotros estamos también trabajando con el pensamiento pedagógico venezolano estricto y nosotros nos hemos atrevido a incorporar en un primer trabajo que tenemos a Simón Rodríguez, a Simón Bolívar, poco trabajado en el pensamiento pedagógico y educativo venezolano, sin embargo con unas virtudes extraordinarias en términos del aporte, a Bello, a Miguel José Sanz y a don Amenodoro Urdaneta, que ya por el nombre deben saber de dónde es. Amenodoro Urdaneta, por supuesto, zuliano, no hay de otra manera, hijo del prócer Urdaneta, pero que se dedicó de un ala distinta a su papá, no se dedicó a la guerra, todo lo contrario, se dedicó a la educación, fue director, fue maestro, fue gobernador, fue diputado, y tiene un libro sumamente hermoso que se llama La educación de los niños, para quienes están trabajando la idea y la noción de infancia en la formación docente. Amenodoro Urdaneta es uno de los casos especiales en Venezuela, y me imagino que como él, seguramente hay otros en América Latina, porque tiene dos cosas fundamentales. Primero, se atreve en el siglo XIX a combatir, pero de una manera bestial, las ideas de Rousseau y de Pestalozzi, pero de la manera más escandalosa, en el siglo XIX. En el siglo XIX, no estoy hablando de este siglo. Y segundo, opuesto a las teorías de Pestalozzi y de Jean-Jacques Rousseau, él se atreve a formular la idea que la educación es aquella educación del corazón. Del corazón como educación de la subjetividad. Estamos hablando, señoras y señores, de 1865.
Entonces, esa marca de pensadores y de pensamientos pedagógicos en América Latina, a propósito de una idea como esa, que no solo enfrenta lo que eran los patrones para América Latina y el Caribe en términos de la educación y de la formación docente, que lo conseguimos en Venezuela, pues también propone una idea de formación en el ámbito de la educación y en el ámbito de la educación de la infancia, como es lo de los niños. Amenodoro, igual que otros personajes en América Latina, también aprovecha el libro y envía mensajes a los maestros en ese libro y envía mensajes a los papás y a las mamás de los niños sobre la lectura. Entonces, es bien interesante leerse el libro de Amenodoro, que además está gratis en la internet. O sea que no hay manera de buscar una excusa para no leerlo, es imposible. En el último componente referencial se llama el libro escrito por un amigo de los niños. Ese es el nombre exacto. El libro escrito por un amigo de los niños. En este último recorrido del pensamiento educativo y la formación docente en Venezuela, del pensamiento pedagógico venezolano que estamos trabajando, tenemos un último proyecto, que es el proyecto más reciente, que queremos trabajar, lo vamos a incorporar aquí en el CIN, aprovechando que ahora va a estar aquí el amigo Luis Bonilla. Bueno, siempre estuvo, lo que pasa es que ahora va a estar más de seguido, siempre estuvo. Yo quiero trabajar, y ojalá que alguien aquí diga, mira, Peñabel, yo quiero trabajar eso contigo, el pensamiento educativo y pedagógico de Hugo Chávez. Yo tengo, oye, mira cómo hay candidato, carajo, así me gusta. Yo tengo el trabajo de acopio documental. Lo que pasa es que no me pueden ver de allá hasta aquí como tengo los pelos levantados debajo de la camisa, ¿no? Pero solo la documentación, con leer desde el quinto motor hacia acá, sobre el pensamiento educativo y pedagógico de Chávez, y con la noción en un país, una escuela. Mira, amigo, tenemos para construir la teoría pedagógica y educativa del siglo XXI. Coño, perdón que me emocione. El dato de este recorrido, bueno, requiere también un recorrido histórico, es el que yo quiero que veamos, y es con el que decía que yo quería marcar alguna diferencia en relación al trabajo de algunos autores latinoamericanos, con el que he tenido problemas en algunos escenarios de la conferencia y también con algunos colegas venezolanos, con los arranques de los procesos de formación docente en el ámbito de Venezuela. Digo, algunos casos, el amigo fallecido, uno de mis padrinos ideológicos, el doctor Jesús Rafael Zambrano, a quien nadie podrá acusar, si fuera alguna acusación, de pertenecer a alguna iglesia, y menos a la iglesia católica, porque además era ferviente ateo, o ateo ferviente. Y escribió un artículo sobre la historia de Venezuela y casi que lo regaña en el comité porque había dicho que un obispo en Venezuela en tal época dijo algo sumamente importante, que en términos de educación y en términos de educación comparada tenemos que investigar. Le estamos rascando nada más que el codo al Buda. Le dejamos sin nada a los pies y a la cabeza. Por eso me atrevo a que en los panoramas de visión de formación docente y de educación que ustedes tengan que trabajar, amplíen el espectro de la visión de la formación docente. Por eso me atrevo, por ejemplo, a incluir, por supuesto, la formación docente inicial, que es la que gradúa profesores y licenciados o licenciadas como para su desempeño inmediato, que gradúa en pedagógico, que gradúa en la bolivariana, que gradúa la facultad de educación, etc. Esa es formación inicial.
Pero también nosotros, oye, tenemos cuántos profesionales no docentes ahorita tenemos en nuestras instituciones escolares. Por montones. Ok, nosotros vamos a preparar un plan de formación docente. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿O creemos que el asunto no es con ellos? Que el asunto es solo con los chamos que están estudiando. Si yo fuera chamo estudiando, diría, la vas a coger conmigo y con ellos. ¿Qué vas a hacer con ese montón de gente que tienes en las instituciones, en liceos, en universidades, en institutos y colegios universitarios, en la UPT, en las universidades experimentales, que son profesionales no docentes, pero que cumplen el rol de profesores? Tenemos que meternos con ellos. ¿Quién se va a meter contigo? Yo, así yo pensé que era feo, déjame decir. El otro componente es, bueno, pero aparte de los colegas, no colegas, sino aparte de los profesionales, profesores, no docentes, tenemos montones de egresados docentes trabajando. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué hacemos con los colegas que ya se graduaron, que están trabajando, pero que tienen años luz? Dijera José, pidiéndole prestado a José con su conferencia de ayer, tienen años luz el sentido de la experiencia. No les ha pasado más nada. Después que se graduaron, por ahí no ha pasado más nada. Y un elemento de formación, y un librito bajo el brazo, y eso. Y no es un problema de educación continua, no es un problema de educación permanente, es un problema de política de Estado. Si no, estamos echando a perder la relación. No, creo que la educación es una cosa como que muy seria para dejarla solo en el ámbito de la ocurrencia, de la posibilidad de pensar en una educación continua. Creo que tenemos que ir un poco más de eso y pensar realmente en una política de Estado. Bueno, señores, por último, el cuarto elemento de los cuatro de la formación docente. ¿Qué vamos a hacer con la formación de los profesores que le dan clases a los profesores? ¿Qué vamos a hacer con los profesores de nuestros pedagógicos que hacen como si le estuvieran dando clases a muchachos y muchachas que van a ser profesores? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer que con el desarrollo de la implementación de una política distinta en el ámbito de la educación venezolana, esos profesores se resisten a aprender, como decía el Che, pero aunque sea una minguitica pedacito? Carajo, nada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo jubilamos? ¿Será? Yo creo que sí. También. ¿Correcto? Entonces lo que necesitamos es un plan general de jubilación. El amigo Rigoberto Lana, recientemente fallecido, que ocupó este espacio aquí donde no estoy no sé cuántas veces, a propósito de sus distintas conferencias, tenía una hipótesis que yo digo fantasmagórica sobre el profesorado venezolano, sobre los profesores universitarios, sobre las profesoras universitarias. Él decía que por decreto reglamentario, el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, en el mes de julio, sacaría una resolución para dar en el 2014, si fuera el caso, un año de vacaciones cognitivas, no colectivas, de vacaciones cognitivas, un año. Claro, en esos 6 meses, mientras el Ministerio saca la resolución, nosotros hemos hablado con los mejores cerebros
que permita detectar ideas. Así como cuando uno coloca la maleta en el aeropuerto, que tiene, y pita si hay algo allí medio extraño, si usted lleva una tijera, y le quitan a uno la niñita tijera que lleva, un viaje corta uña que no sirve para nada, pero se lo quita. Entonces, reproducimos esa máquina como tantas instituciones hay. Cuando inician las actividades el 7 de enero después de Reyes, porque es así, no es antes, es después de Reyes, pero mil cosas. Prendemos las máquinas en cada una de las instituciones, esperemos que sea un lunes, y comienzan a pasar primero el cuerpo directivo de la universidad. No suena. No suena. Si la máquina no suena, todos esos bichos hay que jubilar. No suena. Es decir, oye, en un año no fueron capaces de tener una ideita. Y después pasarían los profesores, y después pasarían los estudiantes. Todo pasaría por esa máquina. Yo creo que nosotros no tenemos que llegar a una solución tan escandalosa como esa, porque así, desafortunadamente, no funcionan las decisiones en la educación. Funcionan con decisiones orgánicas, con decisiones de política, con decisiones de planes y desarrollo, que se entablan, se evalúan, se ejecutan, y hay que supervisar. Entonces, el proceso de conseguir una formación docente es vital para estos tiempos. Entonces, la idea en este punto es que nosotros no podemos quedarnos con una formación docente, por favor. Bueno, que no hablemos ahora de esos términos, que la formación docente es formación docente inicial. Ok, pero tenemos los graduados, tenemos los desempeños y tenemos los profesores de los profesores. ¿Qué vamos a hacer con nuestros colegas de las universidades? ¿No? Hay unos que uno sabe que no necesitan pasar por ninguna máquina porque hay que sacarlo. No, eso es solo como el ojito, ya uno está convencido, ¿no? Bueno, con todo ese proceso del cual es la idea de formación, vamos a ver ahora, miren lo que está pasando. ¿Cuáles son las últimas noticias? Las noticias calentitas de formación docente en América Latina. ¿Qué viene ocurriendo en espacios distintos a los nuestros? Porque podemos correr el riesgo de creer que lo que ocurre es lo que nos ocurre a nosotros y no lo que ocurre en el contexto de América Latina. O para ser más específico, de lo que ocurre en el contexto del ámbito de los países en proceso de crecimiento, desarrollo y emancipación, libertad. Bueno, el primero, Brasil, de abril del 2013. O sea, eso está recién, como nuestro abril. Cursos de extensión para educadores en lengua portuguesa y catalana. ¿Sigue pensando Brasil o quienes diseñan las políticas que con cursos de extensión atienden la formación docente? Lo que quieren que vean qué es lo que está ocurriendo y cómo nosotros pudiéramos también pensar que eso ocurra aquí o no. Lo que quiero ver es la sintonía de la crítica, porque a veces nosotros creemos, no, es que allá lo están haciendo mejor que aquí, porque es que somos especialistas en eso, no reconocer lo que hacemos. Abril 2013, Uruguay. Experiencia de acompañamiento a docentes que se inician en las aulas. Imagínense ustedes. Gracias a que nosotros tenemos el Programa Nacional de Formación de Educadores y Educadoras en la República Bolivariana de Venezuela misma, la experiencia de acompañamiento es una realidad. Yo soy de los que creen, y me perdonan quienes se aferran a las instituciones, que todas las instituciones que tienen formación en educación deben literalmente que mudarse a las instituciones
instituciones que pretenden formar. Se hace por intermedio del profesor, por intermedio del departamento, pero la universidad siempre está allá, el liceo y la escuela está acá. ¿No? Yo opino lo contrario. Entonces el efecto de acompañamiento es un acompañamiento medio sospechoso. En Nicaragua, también de abril del 2013, de la que acabamos de estar allá, un poco acompañando la referencia de la formación y trabajando también en la materia de formación comparada, inició un proceso de formación docente en todo el país. Bueno, porque resulta que en Nicaragua el proceso de formación docente, por ejemplo, allá están las regiones autónomas. Y las regiones autónomas tienen su formación docente autónoma. Ahora, gracias a la revolución y al comandante Ortega, el trabajo de la política sobre formación docente en Nicaragua está perfilando la idea de tener una formación docente nacional. Las escuelas normales que aún no existen en Nicaragua, las públicas y las privadas, tienen programas diferentes. A cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia. Abril 2013, Paraguay. El desarrollo del plan de educación económica y financiera para directores y colegios y docentes de colegios. Porque están promoviendo el sentido que los presupuestos deben manejarlo los docentes y los directores. Por supuesto, mecanismos de otorgamiento del presupuesto, de ejecución y desarrollo del presupuesto y de evaluación del presupuesto para el control mediarán. Pero esa es una medida, por lo menos, extraordinaria en términos de lo que significa. ¿Cuándo los directores han manejado el presupuesto? Nunca, pero ni siquiera manejan el de ellos. Entonces menos ahora el de los institutos y colegios, pero esa es una experiencia que nosotros tenemos que ver. Si no podemos hacernos los locos con un dato como ese. En Bolivia, febrero 2013, el proceso de formación complementaria en asignaturas de carácter técnico. Todas las asignaturas de carácter técnico, ellos hicieron un estudio y el estudio les dio los resultados que están muy atrasados los profesores en el desarrollo de la educación técnica en el área de formación docente para la educación técnica, mejor dicho. Entonces, este programa que inició en febrero, pues tiene lo que ellos denominan la formación complementaria para profesores de educación técnica. Bueno, si es solo en educación técnica, yo los felicito, porque hay países donde la formación no debe ser complementaria. En educación técnica y en educación tal y en tal y en tal y en tal, incluido nuestro país. Dios mío, qué cosa estoy diciendo yo. En Panamá, en febrero de 2013, la formación para docentes de comarcas indígenas en las mismas comarcas. ¿Dónde está la compañera? Justamente un referente pueblos originarios en términos de la formación es que la formación tiene que ser en ellos para ellos. Entonces, pero siempre creemos que la universidad es la que sabe el asunto, entonces hay que llevarla para el lado de la universidad. Entonces tenemos ahí esa simbología de la extensión, donde, bueno, eso nace de las tres responsabilidades de la universidad. Recuerden, investigación, docencia y extensión. Y la extensión como el centro del saber, el centro de la inteligencia, el centro de los cerebros más altos, de los más calibrados, de los más calificados, van hasta las comunidades. Correcto, tierra, marina, tercermundista. Y así no funciona la cosa, ¿no? Ahí hay tanto saber. Dijéramos Julián Villafranca, de mi pueblo, primero que recibe
el Premio Nacional del Folclore, allí hay, pues yo decía historia, me decía, no Luis, no hay historia, allí hay tanta ancestría. Es decir, cómo los ancestros suman y acumulan saberes. Eso no es historia. Dios mío, una categoría nueva para mí, el término de la ancestría. En Colombia, en enero de 2013, los docentes rurales reciben formación en modelo educativo flexible. El elemento de la educación rural en Venezuela ha sido todo un problema. Si hay educación rural, si no hay educación rural. Afortunadamente la ley de educación, la reciente ley orgánica de educación, colocó otra vez el sentido de la educación rural en el tapete para la discusión. Pero hemos hecho muy poco en términos de formación para la condición de trabajo rural. Yo no es que crea que hay una educación rural y una educación rural, porque hay una educación que se desarrolla en el medio ambiente. Y la última de las noticias, en enero del 2013, en la República Dominicana, el Instituto Nacional de Formación del Magisterio, que es una especie de instituto pedagógico, ellos vinculan casi, vean, lo que es la representación del Instituto Pedagógico y las escuelas normales, pero lo llaman el Instituto Nacional de Formación del Magisterio. Es como una escuela normal superior, un poco lo que yo aspiro que tengamos en Venezuela alguna vez. Inicia el diseño del nuevo marco de formación continua como plan permanente para la educación en República Dominicana. Nosotros no tenemos. El Ministerio del Poder Popular para la Educación inició en 2012 un proyecto extraordinario de formación docente. Pero yo esperaba ciertamente que la posibilidad de que se convirtiera en una política permanente, y no una política que salió este año y luego salió el otro año, o sea, que fuera tan permanente como la gente va a la escuela primero, segundo, tercero, cuarto grado este año, el otro año. Así tiene que ser la formación, porque todos los años hay docentes, todos los años hay maestros. No puede ser que este año se forme y el otro año no. Entonces ahí está un poco la cosa de tener. Yo incluso envío los materiales para eso a un correo que me dio María, pero bueno, no recibí el feedback y no sé cómo está la cosa. Esa serie de noticias, ¿en cuál contexto estamos recibiendo? Gracias. Esas noticias están ocurriendo justo cuando en América Latina tenemos presencia de experiencias históricas políticas desde la Revolución Cubana hasta la Revolución Bolivariana y Socialista de Venezuela, pero también con la aplicación cada vez con mayor determinación de las políticas neoliberales y capitalistas. Entonces tenemos el síntoma del desarrollo de la contradicción histórica en América Latina. De eso no podemos descuidar un análisis de la formación docente. O sea, la formación docente no ocurre fuera de... La formación docente es política. O sea, no solo porque es política del Estado, sino porque es política de concepción de la sociedad, política de concepción del ser humano, política de concepción de la formación. Y para nuestros casos, los referentes son mayores porque son políticas de cambio y de transformación. Bueno, porque tenemos un compromiso histórico, porque tenemos un compromiso político. La nuestra no es cualquier formación. El otro componente que junto con eso, en algunos ámbitos y escenarios de América Latina estamos ocurriendo, daban mucha cuenta de eso José, Mariano, Mariela y Belkis. Bueno, el deterioro de la educación pública venezolana, el deterioro de la educación pública latinoamericana, un poco todo lo que ha venido haciendo afortunadamente la revolución a propósito del apuntalamiento de las políticas educativas, del desarrollo de la educación pública en Venezuela ha sido cada vez mayor, con mayor fuerza, mayor determinación. Solo que nosotros tenemos entonces que en el caso de Venezuela las universidades que reciben su presupuesto pero que nunca les va a dar, ¿no? Lo que le den nunca les va a dar. Y a eso parece el plan Kikiriwiki, lo que me den no me da. Entonces, la sintonía
Es decir, no hablo de deterioro de la educación pública en términos que las cosas se están oxidando. No es material, ¿correcto? Hablo del deterioro de la educación pública y del compromiso de la educación pública con el desarrollo del país. Así las cosas salen a cuenta si las instituciones de formación docente en Venezuela están colaborando o no, o en qué medida con el desarrollo de la educación pública venezolana. Y ahí podremos hablar de un deterioro de responsabilidades de las instituciones de formación. Bueno, por señalarles un dato, que era el dato inicial, nuestras instituciones pedagógicas o nuestras facultades de educación, para sacarle de sus diseños curriculares el sistema de educación venezolana y las políticas educativas del Estado venezolano en el ámbito de la educación, habrá que hacerle triple cirugía, porque con el primero y la segunda no lo vamos a conseguir. Aquí debe haber más de un colega graduado en alguna universidad, digo, de las que tienen facultades en el ámbito de la educación, o conocer cómo funciona la educación, y recordarán cuánto de materia se le dio sobre el sistema educativo venezolano y sobre las políticas del Estado venezolano en términos de la educación. Un comentario. Yo he hecho evaluaciones perversas para preguntarle a mis estudiantes del doctorado en educación que me hagan un ensayo sobre la información que de políticas públicas y de sistema educativo venezolano le recibieron en la formación precedente, no la que conocen, sino la que escolarmente recibieron. Imagínense los resultados. Como lo decía Marisa, esos ensayos resultan invaluables. No porque no se les puede, de lo caro que son, no se les puede catalogar. No. Es que no tienen nada. Son invaluables para nada. Por supuesto, en este contexto también hay un fenómeno marcado de mercantilización. El crecimiento en algunos espacios de la educación privada es terrible. Tenemos desafortunadamente gente que juega a la mercantilización de la educación por alguna vía, y a veces cuando se intenta hacer algunos cobros o algunos pagos de carácter especial, no es más que una sintonía de mercantilización. Entonces es un dato. Hay en países de América Latina que, por ejemplo, en Bolivia ha costado muchísimo aprobar una institución que respalde la maestría en educación comparada por el problema de la privatización de la educación. Así están las cosas. Apenas con una de las dos universidades indígenas que recién creó el comandante Evo, es que estamos, no, yo no estoy metido en eso, no. Lo que pasa es que yo soy muy salido, pero no es verdad. Eso es por chismes que me coloca Marisa Zapota, que es la que te cuenta eso. El cuarto elemento del contexto es que estamos generando una cultura de formación docente sin sentido político. Hay mucho de plan pedagógico, hay mucho de reformulismo didáctico, hay mucho de plan eficientista por la vía tecnológica, hay mucho de aplicacionismo por la variedad de ofertas teóricas que circulan, y la gente casi anda con un guante que echa
porque somos expertos en eso. Y yo he dicho en otros escenarios que Venezuela no necesita que estar echando nada. Nosotros tenemos nuestros propios guantes, y no es una grosería, y nuestras propias bolas. Pero no es un efecto machista, por favor. Es de lo que echamos, ¿vale? Mucho cuidado. Te puede echar bola y otras cosas de que esto no es problema mío. De verdad. Entonces, esa cultura de formación docente con sentido político la hemos venido perdiendo. Bueno, porque creemos que la formación docente es para dar clases, que la formación docente es para el desarrollo pedagógico, que la formación docente es para el trabajo mejor de didáctica, que es de mucho conocimiento para la enseñanza, porque el profesor tiene que saber lo que enseña, etc. Y la política está ausente. O sea, no hay política de Estado, no hay política de ciudadanía, no hay política de colectivo, no hay política de cambio ni de transformación. Porque esta Venezuela necesita una formación docente de cambio, de transformación. Entonces, esa normatividad común de una formación docente vinculada con esos efectos no es la que nosotros aspiramos. Y por supuesto, el quinto y último contexto que circula son los sentidos de las reformas. Son las olas reformistas. Bueno, hay lugares en América Latina donde los funcionarios parece que reciben un título de una profesión y de reformismo, no de cambio y de transformación. Bueno, vamos a reformar esto, vamos a reformar lo otro, vamos a reformar, no se reforma nada. Entonces el cambio y la transformación no ocurre por ninguna parte, solo ocurren efectos de modificaciones reformulistas, como yo no bien digo, no, esa no es una palabra bien dicha. ¿Cuáles son los modelos? Los modelos de formación. En este ámbito y en esta discusión, históricamente nos hemos visto en la necesidad de ir recopilando algunos modelos. Tengo en algunos trabajos, ahí hay un trabajo que tengo también disponible sobre, se llama la formación docente en Venezuela, viejos temas, nuevos debates. Y allí justamente para desplegar toda la sintonía vinculada con los modelos. Y parto de algunos documentos que han realizado algunas universidades vinculadas con el diseño curricular de formación docente y hablan de libertad, de emancipación, hablan de los valores básicos. Pero, oye, casi que lo mejor que le puede ocurrir a esa universidad es cerrarla. Pero sacan unos documentos, usted lo lee una vez y va viendo, pero no lo lea dos. Sí, porque en la segunda puede terminar largando el llanto. Realmente deplorable. Entonces allí tenemos de esos modelos un poco también para comenzar a ver que esos no son los modelos que nosotros aspiramos, quizás sí, quizás no. ¿Cuáles modelos podemos construir? Si tenemos que realmente construir modelos, ¿cuál sería el modelo de formación docente y pedagógica para los países del área? Es decir, vamos a colocar el asunto de otra manera. Si habláramos de la formación docente en el contexto de los países del ALBA, la formación docente tendría sus irrenunciables que tocarían las esencias de los diseños nacionales de cada país. Y esa sería la segunda pregunta. En términos de los países del ALBA, de las peculiaridades históricas, pedagógicas, nacionales, políticas, que cada uno de los países del ALBA conserva, mantiene, cuida, formula, dirige,
cuáles serían sus irrenunciables en el ámbito de la formación docente. ¿Cuáles serían los irrenunciables de la formación docente en Venezuela? ¿Cuáles serían los irrenunciables de la formación docente en Bolivia, en Nicaragua, en Cuba, en Granadines, en San Vicente, en Ecuador? ¿Cuáles serían esos irrenunciables? Vinculados a las expectativas de los irrenunciables transnacionales. ¿Cuál es mi hipótesis? Mi hipótesis es que si pudiéramos pensar en un gran formato de formación docente, tendríamos que pensarla en doble dimensión. En la dimensión de los irrenunciables transnacionales y en la dimensión de las peculiaridades nacionales. Eso va a ser parte de lo que tiene que hacer mañana en los talleres. Así que comiencen con esa tarea para hoy, pero no mucho, para que dejen al último mañana. De estos modelos, el modelo de la tradición académica, que coloca el énfasis en las materias escolares, en las asignaturas para la transmisión del conocimiento. Lo importante es la academia. Por eso a veces por ahí te consiguen, tú eres académico, pero casi como si fuera un insulto. Ese es un modelo. Hay un privilegio excesivo en el conocimiento y en el traslado de los conocimientos. Hay unos modelos de formación docente conducidos al sentido academicista del asunto. Eso lo vamos a comenzar a descubrir mañana. Hay un modelo que se denomina de orientación práctica, que es el modelo del manejo del aprendizaje con las experiencias, o mejor, de las experiencias como fuentes de aprendizaje. Ese es un modelo. Eso ha ocurrido mucho en varios países y ha ocurrido también en Venezuela. Está el modelo de orientación personalista, donde lo importante es el desarrollo personal del estudiante. No importa el colectivo, no importa la sociedad, no importa la política, no importa él, solo cuatro personas, solo como un elemento. Bueno, la tradición desarrollista, que lo importante es ver cómo el proceso natural del educando culmina una meta de aprendizaje. Su final es la meta de aprendizaje. Y está la orientación crítica y social, donde la educación docente es una estrategia para la justicia social, para la autodeterminación, para la construcción crítica y la emancipación. Entonces, ¿cuál sería el plan del sistema de la posibilidad de un modelo de concepción pedagógica y de formación docente que tenga un tipo realmente distinto de pensar lo que a nosotros nos ocurre? Y en términos de lo que la formación docente nosotros debemos, por mi zona 3:30, tengo Isabel, allá está Isabelita. Nuestros retos. Por supuesto, no son retos solo para mí, son retos para nosotros en términos de la formación, son retos para los países del alma y son retos, por supuesto, para ustedes, para nosotros como país incluso. El primero es el Sistema Nacional de Formación Docente, que incluye el Currículo Nacional de Formación Docente. No tenemos, dijera el famoso filósofo de Rubio, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. En Venezuela no existe un sistema
de formación docente. Ya yo lo he propuesto 2 veces en el ministerio, 2 veces, pero no había manera que eso arranque. De currículum no he propuesto, pero si fuera el caso también tuviéramos que promoverlo. Segundo, el reto del proceso de instrucción y acompañamiento de todo nuevo docente de todas las universidades. Bueno, pero eso no puede ser un proceso que solo ocurra por la concepción y buenaventura que tiene el programa de formación docente de educadores y educadoras con la misión Sucre y la Universidad Bolivariana. ¿Qué pasa con el resto de los docentes? Que llegan solos, aislados, como un boca abierta, la pobre criatura buscando cada día después de alguna mano. Tercero, el desarrollo de la investigación educativa. Bendito sea el Señor, que en el marco del Centro Internacional Miranda, que gracias a la misión de las políticas nacionales de alta educación y al apoyo que ha estado dando el Ministerio del Poder Popular para la educación universitaria en lo que se refiere al centro y al desarrollo de las políticas del centro, las muchachas y los muchachos, bueno, perdón, lo que pasa es que entre los muchachos está, que no son ningunos muchachos, estamos adultados de sus campos. Pero, y están las chicas, las muchachas, oye, trabajando en el fortalecimiento del Centro Nacional de Investigación Educativa, aquí en este espacio. Entonces, para nosotros ya es un avance, hay un elemento sobre el que construir, pero yo no sé cómo estamos en los países del área. La discusión del tema de la calidad sigue siendo un tema que nosotros no podemos descuidar. Pero será que en el tema de la calidad para nosotros podemos incluir criterios como la de democracia participativa y el poder popular. Quinto, la incorporación en los procesos pedagógicos de las nuevas tecnologías, que no es necesariamente, como bien aclaraba Mariano, una especie de... Él decía que eran unos tecnoapóstoles, tecnoevangelistas, perdón, porque a veces quienes promueven el asunto de la tecnología en las escuelas y en las instituciones escolares y universitarias, parece que más bien no fueran apóstoles, tecnólogos, que fueran pedagogos. Entonces parece más bien a empresarios de la IBM que pedagogos. Y el último, la formación docente integral, transnacional y nacional. Esos serían nuestros 5 retos. Bueno, gracias, de verdad. Gracias. Bueno, les leo un poco lo que voy a dejar aquí disponible en una carpetita. Vente, Marisa. Marisa. Muchachos. Para quienes están trabajando en el ámbito de la formación, las escuelas normales en tiempo de Juan Vicente Gómez. Ese es el primero. El segundo, que ese no lo dejo todavía, solo lo estoy amenazando, porque es de las 400 y pico de páginas, Historia de la Educación Venezolana, 1687-1870. El otro que sí voy a dejar es la formación docente en Venezuela, retos y posibilidades, que es el origen matriz y era Marisa, de mi tesis doctoral, que luego terminé como libro. Ese sí lo voy a dejar. El tercero, que se llama Hacia el Pensamiento Pedagógico Nacional, que es donde está todo el trabajo de Simón Rodríguez, Simón Bolívar, Andrés Bello, etc., hasta don Amenodoro Urdaneta.
una historia breve de la formación docente en Venezuela que llega hasta el programa de formación de educadores y educadoras, Universidad Bolivariana Misión Sucre, y referentes para pensar una idea de formación docente y sus tendencias, una óptica desde el siglo XIX. Todo eso lo voy a dar en una carpeta, ¿correcto? Bueno, Marisa, adelante. Bueno, gracias a Luis Piñalver por su interesantísima exposición. Bueno, los que tengan preguntas que hacerle, vamos a tomar un tiempito para esto, luego receso unos 5 minutos para después comenzar con Isabel. Entonces, alguien que quiera usar derecho a palabra, pregunta. Ajá. Gerson. Realmente, como dice Daniel, en el clavo, como dice uno, hay un detalle que tengo que ubicarlo básicamente en mi línea de investigación, en lo que yo estoy trabajando, que es la formación docente universitario, pero que no son de profesión docente. Yo he visto con mucha preocupación, sobre todo la institución donde trabajo y también tomando algunas experiencias de otras universidades politécnicas, el hecho de la formación docente como tal. Primeramente hay como de parte de esos profesores como un rechazo a reconocer el rol que tienen como docentes. Una vez se me ocurrió, porque el único docente en la institución donde trabajo, el único docente soy yo, el único de profesión docente, y en una de las círculos de estudios que teníamos, de repente se me ocurrió decir, yo le decía, es que todos somos docentes. Se me para un colega, el ingeniero eléctrico, me dice, no señor, yo no soy docente, usted no va a disculpar, yo soy ingeniero. Entonces, bueno, tiene razón, corrijo. Todos somos maestros. Ahí tuvo que leer uno de sus temas y dijo, mire, más maestro será usted. Hay como que ese rechazo, ¿no? A reconocer que tenemos ese rol tan importante de la docencia. Lo otro es que veo que en muchas instituciones, por lo que he podido hacer en este primer vuelo de investigación de las universidades, es que no hay como de manera formal en la mayoría de las instituciones, sobre todo que referirme a las universidades politécnicas, porque ya las universidades tradicionales tienen ya sus esquemas. Pero viendo que en estas universidades politécnicas no hay una manera formal dentro de esa, si se quiere, planes o programas para que estos profesores reciban una formación permanente. Eso no existe de una manera formal. A veces recientemente el ministerio aprobó a modo para los concursos docentes un plan de formación permanente, ¿no? Lo veo más como una especie de validación en este proceso de concurso, como una especie de validación, como
cómo funcionó, ¿no? Entonces veo todo este panorama y también veo que existe mucha información, por lo que he podido investigar, de la formación docente, pero para docentes, sí, docentes de ejercicio, etc. Y hablaba usted también allí que siempre el comentario para aquellos docentes que no son, que están dando química, están dando clases en los liceos, que en muchas ocasiones les mandan a hacer el cursito de capacitación docente del MACA, creo, es decir, o si no por el INSE, un curso de capacitación docente. Entonces, mi pregunta es, o sea, ¿qué está pasando entonces en nuestras universidades? ¿Cuál sería, según su apreciación, realmente la problemática a nivel de los docentes universitarios, que hay ese rechazo hacia la formación docente? Y lo otro es, ¿cómo pudiésemos afrontar desde el seno de las universidades y promover esos planes, esos programas de carácter permanente, que no sean los tradicionales y que no se vayan a confundir con una maestría más en educación universitaria o un diplomado para que seguir formando los tradicionales? ¿Alguien más? Pasa bien, ¿no? Sí, vamos a escucharlo todo para darle tiempo también. Ahí se ven con su conferencia, que está pendiente. Sí, por favor. Yo le respondo todas. Dos cosas nada más. Primero, saber si en la biblioteca yo sí puedo. Tuve una vez leyendo, investigando, me gusta mucho el pensamiento de Simón Rodríguez. Y me pasé por allí en el proyecto Chuquisaca, en el año 26, 25, 26. Rodríguez, esa investigación de los cubanos habla de que Rodríguez formó maestros. Eso me impresionó mucho porque su proyecto de educación popular, en la forma como lo estaba pensando, indudablemente tenía que haber formado gente que pudiera ir regándolo después. Solo que no pudo porque cuando se fue a Cochabamba, no sé dónde fue que se fue, le dieron el golpe de Estado. O sea, lo sacaron, pero siempre lo sacaron. Entonces lo dejo allí porque me llama la atención, porque Rodríguez fue un crítico de Lancaster. Nunca estuvo de acuerdo con su pedagogía y los cubanos hacen esa referencia en ese libro. Me pareció muy interesante y yo reivindico el proyecto rodriguiano sin desmeditar el otro. Lo otro, ¿qué opinión me merece usted el hecho de que los movimientos sociales, en particular yo estoy investigando sobre los movimientos pedagógicos, tan llenos de corrientes, ¿no? Y tan llenos de visiones bien interesantes, fuera de las instituciones de formación permanente, fuera de la extensión, los movimientos pedagógicos están elaborando procesos formativos. De hecho, sus plataformas de lucha tienen que ver mucho con su formación. Entonces elaboran programas bien interesantes que apuntalan para este momento histórico elementos bien interesantes que van fortaleciendo el perfil político-educativo del docente. Incluso hasta llegan a hacer propuestas bien interesantes que van nutriendo lo que es la educación y lo que es la formación, si lo podemos ver de abajo para arriba, ¿no? Como la revolución se nutre de todos esos elementos. Entonces me llama la atención de que no sé, en esa complejidad, yo no sé cómo está viendo la política educativa, aguas arriba, lo que llamamos la institución de formación docente, esas políticas educativas que aguas abajo se están generando desde estos espacios de discusión política. Buenas tardes. Yo tengo un cóctel en mi cabeza con respecto a eso de la docencia. Yo soy licenciada en Estudios Internacionales. Estoy prestada a la docencia de la Escuela de Hacienda. Me dieron un curso de instrucción docente en el pedagógico, ¿no? Y ahorita me llaman facilitador. ¿Ok? Entonces, eso me lleva a mí a decir, bueno, qué carrizo soy, ¿no? Entonces, por eso mi pregunta es, ¿qué es para un docente? Que estamos hablando de formación docente, pero ¿qué es un docente? Eso como una parte
parto de la base de que debemos leer el pensamiento bolivariano, que Bolívar establece bien claro que es lo de nuestros ciudadanos latinoamericanos. Entonces, en base a eso, Bolívar establece bien claro cuál debe ser la característica del docente, del profesor, del maestro. En el marco del ARPA, yo creo que eso también debe tomarse en consideración. Entonces, esa es mi propuesta. Dime que Carlos es un docente, porque ahora no somos docentes sino facilitadores, y respetando las diferencias de cada uno de los países del ARPA, debemos tomar como principio lo que establece Bolívar con respecto a la formación republicana. Bueno, la última intervención para cerrar. Bueno, yo tengo una pregunta un tanto concreta, ¿no? Yo he estado revisando algunos documentos con respecto a la inserción de las nuevas tecnologías en materia pedagógica, ¿no?, a nivel mundial. Pero, ¿cómo tratar de luchar un poco en contra de esa cultura conservadora a nivel de la planta profesoral en los distintos niveles del sistema educativo, para lograr de que se vaya insertando de una u otra manera el uso de la tecnología, no desde la dominación tradicional, sino a manera de un incentivo liberador para educar, para la vida, para los valores y todos esos elementos que están incursos dentro de nuestra ley orgánica de educación. Bueno, vamos entonces con estos componentes que tenemos. Primero, sobre la formación docente universitaria, justamente a propósito del rechazo. Hay un rechazo de carácter histórico, por supuesto no voy a echar el cuento, pero en el ámbito de las profesiones, el docente ha sido siempre socialmente incluso como que el hermano menor de las otras profesiones. Entonces, tanto que la gente que no podía estudiar otras profesiones de carácter liberal, bueno, estudian de ese maestro, porque de ahí más o menos va a tener algo. Un poco ese sentido histórico ha marcado mucho lo que son las profesiones en el ámbito de la ingeniería, del derecho, de la abogacía, de la medicina, etcétera, etcétera. Y un poco se ha recorrido como yo quiero. Entonces allí hay dos cosas fundamentales. Uno, que es extremadamente grave para mi consideración, la ausencia de la formación docente universitaria. No tenemos una formación docente universitaria, por eso la necesidad de ampliar la visión de la docencia universitaria. Entonces, pero la docencia universitaria, en términos, no es un carácter de formación permanente, es la formación durante toda la vida, para toda la vida. No es que tú te formas hoy y te vas a formar mañana. Todo acto de formación incluso debe ser un acto de formación, un acto de clase, un acto de trabajo, un acto de conferencia, debe ser un acto de formación. Pero eso ocurre solo si usted tiene una actitud para ser docente. Si usted tiene un espíritu de carácter pedagógico, entonces muchas que son reconocidos incluso, fulano es muy bueno pero no sabe enseñar, bueno, no es muy bueno nada, entonces seguramente bueno para otra cosa, pero no en el ámbito de la formación docente. Entonces se trata entonces de cuál es la visión de la formación docente que nosotros, incluso para los docentes, hemos construido. Porque mucha de la visión que circula de la formación docente es la responsabilidad nuestra. Entonces los docentes son malos, los docentes son flojos, pero ¿por qué será? Porque parte de eso lo hemos construido justamente nosotros. No es porque viene pegado en algún paquete, sino porque lo hemos recorrido como parte del desarrollo de nuestra vida. Entonces es importante pensar en la posibilidad, como lo señalaba desde el principio, en una formación docente universitaria para toda la vida. Indistintamente de venga donde venga, sea profesional o no de la docencia, usted debe tener su proceso de formación docente, como si fuera un carácter de certificado. Si no, usted no va a entrar a la universidad. Ciertamente en el caso de Simón Rodríguez, y así como a Menodoro critica a Pestalozzi y a Rousseau, Simón Rodríguez, pero lacerantemente. Creo que son las palabras más delicadas que yo pudiera decir con las que se dirige al sistema de la cátedra. Bueno, porque también tiene una visión bien determinada, bien distinta sobre la concepción del hombre y además lo es del ámbito latinoamericano. Pero lo que no podemos es hacer la vista gorda antes en la presencia de la escuela
una crítica de Simón Rodríguez terrible además, sobre las escuelas de enseñanza mutua, pero que también está en historia. Ambas tenemos que verlas en el contexto histórico. Entonces es posible que desde el momento, y cuánta gente de ese momento hacia acá no ha criticado a Rodríguez y ha dicho las peores cosas de Rodríguez. ¿Significa que no tiene razón porque nosotros estamos de acuerdo con Rodríguez? No, lo que tenemos es que entrar críticamente al asunto, pero como lo vemos. Entonces cada dato es un dato y hay que ver críticamente. Incluso nosotros nos hemos acostumbrado a no criticar nuestro propio pensamiento. Entonces, tomar el tiempo de ver, revisar y criticar nuestro propio pensamiento también es parte tarea de nuestra formación docente, además que necesario, ¿no? En el caso de los movimientos pedagógicos y el movimiento del fenómeno pedagógico, de los movimientos sociales, yo creo que más algo que nos queda permanente allí es el sentido de la articulación. Es decir, si el proceso del movimiento pedagógico se articula con una política de formación docente, no es si está haciendo formación docente, no es si hace movimiento pedagógico, que lo hace. Ahora, lo que hay que ver cuánto de eso está articulado con la política del Estado. Por ejemplo, está vinculado o está articulado con el sistema educativo venezolano y está articulado con las esencias que yo llamo documentos fundamentales de la República Bolivariana de Venezuela. Valga decir, ahorita, el Plan de la Patria, la Constitución y la Ley Orgánica de Educación. Todos esos referentes están vinculados con el trabajo de los movimientos pedagógicos, más están articulados a la política del Estado y al sistema educativo, bueno, tienen el mayor respaldo del mundo, porque están funcionando como debe ser. Malo es que no estuvieran viendo ni la documentación ni la vinculación con la política del Estado, como si fuera elemento propiamente autónomo. Seguramente sí son, pero responden a algo. Queremos que respondan a la voluntad de construir una nueva educación en Venezuela. ¿Qué es un docente? Esa es una de las preguntas más difíciles que uno recibe. Uno siempre habla de la docencia, pero generalmente le huye al elemento de que es un docente. En este caso, la posibilidad de conseguir un docente es quien pueda acompañar el crecimiento de un ser humano para darle libertad y la emancipación. Usted no puede acompañar al ser humano para su crecimiento, para su libertad y su emancipación. Usted no es docente. Seguramente no está la colega. Seguramente sí termina siendo una facilitadora, muy buena facilitadora. Pero cuando usted acompaña para que la persona sea libre, tenga una visión de emancipación, considérese una docente. Ya usted sabrá cuándo es docente y cuándo es facilitador. Bueno, hay unos que no son facilitadores, que lo que son complicadores, porque le echan a perder la vida a los estudiantes. El sentido del pensamiento general de Bolívar sobre la educación y sobre la pedagogía. Bolívar tiene la virtud de tener ambas cosas, en la educación y en la pedagogía. Creo que es un elemento que hay que diferenciar. Como principios nacionales es un elemento que tenemos que discutir. Por ejemplo, no podemos colocar realmente, no, Bolívar tiene principios generales para el efecto nacional de la formación. No, en Bolívar hay un elemento que discutir para la formación docente de la nacional. Y desde allí haríamos el debate y las decisiones. No podemos tomar decisiones de antemano. Me parece muy importante ese componente. Y el proceso de las nuevas tecnologías es un elemento que se incorpora, que se inserta, no. Es un elemento que está allí. Lo que no podemos es creer, oye, toda la educación y toda la pedagogía, desde antes que eso apareciera, se hizo así. No va a ser este el momento en que ahora nosotros tengamos que hacer un proceso de decreto obligatorio, de inserción obligatoria de las nuevas tecnologías. Bueno, porque hay a quien no le gusta, porque tiene que gustarle. Si tiene que gustarle a alguien, usted tiene que convencerlo porque tiene que gustarle. No podemos llegar con el plan, bueno, llegaron las computadoras, cada que llegaron las computadoras se va a pasar, seguramente se va a quedar en la nada. Eso no es lo que queremos. Porque queremos que el sentido, no solo de la computadora, la nueva tecnología en general, sea un elemento de apoyo al trabajo pedagógico. Quien sepa y pueda utilizar. Yo no me correspondería con ellos por cierto. Bueno, gracias, querido amigo. Bueno, gracias.